Hoy hablaremos sobre la urticaria crónica. Urticaria es sinónimo de abones. Cuando estos abones aparecen y desaparecen por más de 6 semanas, hablamos de urticaria crónica. Es importante un detalle en cuanto a la duración de la roncha del abón. En la urticaria crónica, los abones individualmente deben durar menos de 24 horas, usualmente 20 minutos, 30 minutos, 2 horas. Cuando estas ronchas, estos abones duran más de 24 horas, quizás no sea una urticaria crónica, sino otra enfermedad, como la vasculitis urticarial, por ejemplo. Los pacientes que tienen abones que individualmente duran más de 24 horas deben ser evaluados por un médico dermatólogo para considerar la necesidad de una biopsia de piel que defina mejor el diagnóstico. No necesariamente, a veces. Bien, la urticaria crónica ocurre, mejor dicho, los abones aparecen, porque los mastocitos que están en nuestra piel se activan. Aquí tenemos a un mastocito. El mastocito es el gran culpable en la mayoría de casos de pacientes con urticaria crónica. Porque este mastocito, en su cuerpo, en su citoplasma, tiene unos gránulos llenos de mediadores inflamatorios, como la histamina, los leucotrienos, etc. Y cuando el mastocito se activa y libera esos mediadores inflamatorios en la piel, generan las ronchas. Ahora bien, la pregunta es, si yo tengo un paciente con urticaria crónica, ¿por qué se activan sus mastocitos? Y la respuesta muchas veces es difícil. ¿Por qué? Les voy a explicar. Causas de urticaria crónica. En menos del 5% de pacientes es por una alergia a algo específico mediado por inmunoglobulina E. Menos del 5% de pacientes. Y es un error frecuente pensar que toda urticaria es sinónimo de alergia. Los pacientes vienen, doctor, me siguen saliendo ronchas y no sé por qué, por favor hágame una prueba de alergia. O me han hecho una prueba de alergia y me han dicho que es por tal cosa. Usualmente es incorrecto este concepto. Menos del 5% de paciente con urticaria crónica es por una alergia específica mediada por IgE. Otro porcentaje de pacientes, pongámosle un 15%, 20%, su urticaria crónica está asociada a otra enfermedad subyacente, lo cual hay que descartar con análisis. Por ejemplo, infecciones crónicas, infecciones por parásitos, enfermedad de la tiroides, enfermedad hepática, hasta tumores. De acuerdo a una buena historia clínica, habrá que pedir análisis auxiliares para descartar causas asociadas a la urticaria crónica. 5% por verdadera alergia, 20% asociado a otra enfermedad. ¿Cuánto nos queda? 75% de pacientes. Ese 75% restante, por más análisis que uno le hace, no le encuentra una causa específica. A veces es inducido por factores físicos. Por ejemplo, yo toco la piel y el mastocito se activa, un dermografismo. O yo me baño con agua fría y los mastocitos se activan, una urticaria por frío. Pero la causa específica, ¿por qué? No se sabe. En otros casos está asociada al estrés, al factor emocional. Me enojo y me lleno de ronchas. Me pongo triste y me lleno de ronchas. Eso hay que investigar bien en nuestros pacientes. Y en otros casos, las ronchas aparecen de la nada, sin ningún factor físico ni emocional coincidente. A eso se le llama urticaria crónica espontánea, de aparición espontánea, idiopática, sin causa. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, por un lado hay que tratar de buscar enfermedades asociadas y corregirlas. Por ejemplo, si encontramos que el paciente tiene un parásito en el intestino, pues habrá que eliminarlo. Quizás ese parásito está asociado a la aparición de las ronchas en el paciente, o quizás no. Si el paciente tiene una enfermedad tiroidea, habrá que investigarla y tratarla. Si el paciente está muy estresado, está triste,
está agobiado, pues habrá que tratar ese estrés a nivel psicológico, a nivel espiritual, con la ayuda de Dios. Si la urticaria está asociada a una infección dental, pues habrá que corregir esa infección. Por un lado, corregir factores subyacentes o factores desencadenantes, incluyendo en algunos casos aditivos alimentarios, alcohol. Hay personas que tienen urticaria crónica que se exacerba, cuyas ronchas se desencadenan por la ingesta de alcohol, de antiinflamatorios, de aditivos alimentarios, gaseosas, frugos, ají, chisitos, chocolates. Habrá que corregir esos factores individualizando paciente por paciente. Y por otro lado, hay que bloquear la acción del mastocito y de su principal mediador, que es la histamina, en base a antihistamínicos. Cetiricina, loratadina, desloratadina, fexofenadina, etc. La elección del antihistamínico depende del paciente. Hay pacientes que todos los antihistamínicos les hacen igual de bien, pero algunos son más susceptibles a hacer efectos adversos tipo somnolencia. La cetiricina causa más somnolencia que la loratadina. La clorfenamina causa más somnolencia que la fexofenadina. Generalmente, no en todos los pacientes. La elección del antihistamínico debe ser muy individualizada. Y el tratamiento con antihistamínicos puede ser a dosis de 1 diario, puede ser a dosis de 2 diarios, puede combinarse 2 antihistamínicos, se puede utilizar hasta 4 dosis al día de antihistamínicos de nueva generación. Por ejemplo, desloratadina 4 veces al día, levocetiricina 4 veces al día en casos muy severos. Ya cuando no responde la urticaria a 4 dosis diarias de antihistamínicos, se le llama urticaria crónica refractaria a los antihistamínicos, para la cual hay tratamientos de segunda línea, podríamos decir. Por ejemplo, en algunos casos, este anticuerpo monoclonal anti-IgE, el omalizumab, ciclosporina, montelukast, aunque el montelukast en mi práctica, en mi experiencia en urticaria crónica, generalmente no es eficaz. También se puede utilizar otros tratamientos reportados, hidroxicloroquina, sulfasalacina, pero bajo mucha experiencia, porque son tratamientos que a veces son eficaces en reportes de casos. Los 3 tratamientos de segunda línea son omalizumab, montelukast y ciclosporina. Y los corticoides pueden servir, pero por periodos cortos de tiempo, porque sus grandes efectos adversos pueden hacer más daño que la urticaria misma. Mejoremos el conocimiento en inmunología para tratar más adecuadamente a nuestros pacientes con urticaria crónica.